Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio estar nuevamente aquí en la presencia de Dios y delante de un tan selecto público. Hoy queremos llevar un consejo de la palabra del Señor. Hoy queremos llevar un consejo a través de las Santas Escrituras y quisiéramos que en esta noche usted pueda sacar su tiempo, amén, después de un gran día, un día lleno de quizás muchas cosas que hoy usted tuvo que pasar, pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios de que Dios le dio fuerzas, le dio sabiduría y le dio la victoria en el día de hoy. Así que mientras los hermanos se conectan y entran al Facebook, y cualquier amigo, cualquier vecino, cualquier persona que en esta noche quiera compartir un momento, quiera oír algo de la palabra, hoy es un día especial para escuchar algo de la palabra del Señor. Desde aquí de París de Parita, la provincia de Herrera, en Panamá, agradeciéndole al Señor por todas las cosas que Él hace. Así que en esta noche vamos a orar para agradecer al Señor, amén, y para darnos una introducción al mensaje que en esta noche el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, ¿sí? Así que vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios por esta gran oportunidad de vida que nos permite hoy aquí en esta tierra. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos presentamos delante de ti, Señor, tal y cual somos. Tú conoces nuestra entrada y tú conoces nuestra salida. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces la intención que hay en nuestro corazón. Tú conoces nuestro hablar, nuestro callar. Tú conoces lo más profundo que pueda haber en el corazón de nosotros. Tú lo escudriñas todo. Tú escudriñas la mente del hombre, las intenciones del espíritu. Así que en esta noche, oh Dios, nos presentamos delante de ti, tal y cual somos. No podemos aparentar delante de tu presencia. Somos realmente hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, viejos, ancianos, personas que dependen completamente de tu gracia, de tu presencia. Somos personas que dependen de lo que tú haces cada día por nosotros. Así que ponemos, Señor, en las manos tuyas este tiempo que vamos a estar aquí. Ponemos en tus manos, Señor, esta meditación, este consejo, esta enseñanza, la ponemos en manos del Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu santa palabra, que tome la palabra como espada, Señor, y pueda llegar al corazón más necesitado, que pueda llegar a la persona que necesite oír un consejo, porque tu palabra, Señor, nunca caerá al suelo y nunca será tirada al aire. Tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra irá y hará de acuerdo conforme a tu voluntad en el corazón, en la mente de cada persona. Señor, así que en esta noche damos gracias, honra, gloria, honor al que todo lo puede, a nuestro Cristo, nuestro Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Saludos a los hermanos que están conectados en esta noche. Saludos desde aquí de París a cualquier lugar de nuestro país, en cualquier latitud geográfica donde usted se encuentre, ya sea aquí en esta provincia, en Chiriquí. Saludo a los hermanos en Bocas del Toro, saludo a mi familia en Bocas del Toro y algunos hermanos. Saludamos a los hermanos en Chiriquí, también a la familia. Saludamos a los hermanos aquí de París de Parita, a cada familia. Saludamos a los hermanos de La Arena y en cualquier lugar de Las Tablas, Los Santos, Herrera, en Panamá y en cualquier lugar. Les saludamos en el nombre de Jesús y esperamos que esta palabra sea de bendición, porque es la palabra del Señor y no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Amén. En esta noche quisiéramos hablarle a ustedes acerca de un tema y hemos puesto por título al tema de hoy, promesas cumplidas. Y este tema está basado en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20, y quisiera leerlo con ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Si usted está cerca de su Biblia, amén, si tiene acceso a ella,
Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quisiera volver a repetir: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hablemos sobre el tema promesas cumplidas. Promesas cumplidas, texto bíblico, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios es un Dios de promesas. Y cuando hablamos de promesas, estamos hablando de una postura de Dios dada a los hombres para un fiel cumplimiento en el tiempo que Él tenga designado. Dios nunca retrae o cambia sus promesas. Dios, cada promesa que ha establecido con el hombre, siempre nuestro Dios las cumple. El Salmo 89, versículo 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Tremendo la declaración del salmista. No olvidaré mi pacto. Si hay algo que Dios no puede olvidar, son las promesas. Precisamente las promesas que Él ha establecido. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Josué capítulo 23 versículo 14 dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Son palabras de parte del líder Josué al pueblo, recordándole al pueblo que Dios no ha faltado a ninguna de todas las palabras buenas que Jehová había hablado sobre ellos. Jehová las había cumplido al pie de la letra. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Gloria a Dios. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué es la promesa? La promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. Y esta palabra promesa se asocia con la palabra juramento, compromiso, donde la persona empeña dos cosas. Número uno, la persona empeña su honor y su dignidad. Hebreos capítulo 6 versículo 11 dice que hay dos cosas que nos permiten heredar las promesas. Y el escritor a los Hebreos dice de estas: número uno, la fe. Si hay algo que al hombre le va a permitir recibir las promesas de Dios, es la fe. El escritor a los Hebreos nos los dice en Hebreos 6, versículo 11. Y lo segundo que hace que tú y yo podamos recibir una promesa es la paciencia. Sí, una palabrita que entra en conflicto con la desesperación del hombre cuando quiere algo y siente y ve que pasa el tiempo y no recibe. Y podemos entrar en un conflicto espiritual viendo que el tiempo corre y lo que Dios nos ha prometido no ha tenido cumplimiento. Pero el escritor dice que dos cosas permitirán heredar una promesa. Hebreos 6:11, y estas dos cosas, repito, es la fe y la paciencia. Pero en esta noche quisiéramos hablar sobre la primera promesa de Dios al hombre. Porque desde que el hombre inició, desde que fue creado por Dios,
el Señor Dios Todopoderoso hizo una promesa por efecto de que el hombre le había fallado. Y de inmediato el escritor Moisés registra la primera promesa bíblica que está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Esa es la primera promesa bíblica. Yo quisiera leerla. No importa si está anotada, pero quisiera leérsela. Y si usted está cerca de su Biblia, ¿verdad? Génesis 3:15. Amén. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una promesa que vino debido a una pérdida del hombre, al pecado inicial del hombre. Vino esta promesa producto del pecado original. Mire dónde nace la primera promesa de Dios al hombre. Nace cuando el hombre peca y se separa de Dios. Entonces Dios, como un buen alfarero, toma el barro que por propia cuenta se ha destruido y desmoronado, lo vuelve a tomar y ahora le da una promesa al hombre. Y dice que a través de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que heriría a la serpiente en la cabeza. Pero también note, hace la salvedad de que la serpiente pudiese morder o herir el calcañar del hombre. Y ahí nace, históricamente, humanamente, la primera promesa de Dios dada al hombre. Dios está diciendo, va a nacer un hombre, simiente, hijo de una mujer, simiente, que herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Cuándo iba a suceder? No lo dijo, lo prometió. Y eso es lo que Hebreos nos dice a nosotros, que la fe, y la fe que es, Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que tú no estás viendo. Adán y Eva reciben la primera promesa y tenían que desarrollar la fe para poder tener paciencia y esperar que la promesa se cumpliera, aunque ellos quizás no la vieran con sus ojos físicos, porque así fue. Hablemos de esta primera promesa de Dios al hombre, porque esta primera promesa de Dios al hombre nos habla de algo que tenía el hombre. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, tomó barro, en el original hebreo dice del polvo más fino, Dios tomó y creó al hombre. Usted conoce la historia. Luego Dios hace caer un sueño sobre Adán y extrae una costilla. Cuando éste despierta, encuentra y dice: hueso de mi hueso, carne de mi carne, por lo tanto la llamaré varona. Y todo iba bien. La Biblia no registra el tiempo de que esta pareja, estuvo con una mente inocente, en un estado de inocencia. Vivían en la santidad, vivían sin conocer el pecado y tenían delimitaciones dentro del huerto. Pero ellos gozaban de algo muy importante, porque toda promesa te da una posición especial. Y cuando Dios da una promesa, te pone en un puesto escogido, en un lugar especial. Dice la Biblia que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. La primera promesa tiene que ver con un lugar o una posición donde Dios nos quiere tener. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, Dios está dando un mensaje a la iglesia en la Odisea.
Y el 3:21 de Apocalipsis dice: al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Eso es una posición. Y cuando Dios tiene promesas, tiene posiciones para sus hijos. La iglesia debe estar en la posición que Dios la quiere hoy. ¿Y cuál es la posición de la iglesia? La posición de la iglesia actual debe estar viendo hacia el cielo, debe estar velando y orando, debe tener una actitud como cuando el siervo espera a su Señor, porque en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final será tocada, los muertos en Cristo van a resucitar, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. ¿Cuál es la posición de la iglesia hoy? De cautela y en espera. Esa es la posición de la iglesia hoy, o debiese ser la posición de la iglesia. Jesucristo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La iglesia, más que estar pendiente de las voces que hoy están en el mundo entero, la iglesia debe tener sus ojos y sus oídos puestos en la palabra del Señor, para no perder la posición. Porque cuando perdemos la posición, perdemos la visión. Santo. Una promesa habla de una posición especial. ¿Cuál fue la posición que Dios le dio al hombre? Estar en el huerto. Gloria a Dios. Cuando usted desarrolla una posición de liderazgo dentro de una iglesia, Pablo a Timoteo dice que el que es diácono o diaconisa y lo hace bien, la función delante de Dios, Dios le dará honra delante del hombre también. Sea la posición que usted tenga, si es la posición de líderes, usted debe mantener su posición firme y estable, sabiendo que muchas personas están viendo la actitud y de qué manera usted se desenvuelve y de qué manera usted lideriza, porque la posición te dará responsabilidad y compromisos. De seguro que Dios jamás va a llamar a alguien que sea ocioso, que sea alguien que pierda su tiempo en cosas que no son importantes. Cuando Dios llama a alguien, lo pone en un lugar, le da una posición basado en una promesa. ¿Y Dios qué espera en la posición? Porque si vamos al libro de Apocalipsis, donde leímos de la posición que Dios le quiere dar a la iglesia, esa posición tiene que ser ganada. Y si está ahí en Apocalipsis 3:21, leamos el mensaje a la Odisea, que empieza en el 3:14. Leamos el 3:14. Porque qué bonito es decir el versículo 3:21. Al que venciere, Dios le dará que se siente en su trono como él ha vencido. Y Dios lo sentó, le dio una posición especial. Pero para poder llegar a una posición especial, tienen que pasar varias cosas. Mire lo que dice 3:14 de Apocalipsis en adelante. Este es el mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Aquí hay un llamado de atención fuerte a la iglesia de la Odisea, muy fuerte, porque era una iglesia que se vestía del fuego del Espíritu Santo, pero dentro de las paredes había una gran frialdad. Vivían como dos naturalezas. Trataban de agradar al mundo como trataban de agradar las cosas de Dios. Y Dios manda un mensaje al ángel que algunos teólogos consideran que es el pastor de la iglesia, y Dios le dice: dile a los hermanos en Odisea que ojalá yo quisiera que ellos fueran fríos o calientes, pero que no fueran tibios. Para poder tener un puesto, para poder llegar a una posición, para poder sentarnos en la posición que Cristo nos está diciendo que nos la va a otorgar, tenemos que dejar dos naturalezas y solamente irnos
por la naturaleza de la iglesia caliente. Significa el fuego y el calor del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que no tenga el fuego del Espíritu Santo de Dios es una iglesia que carece de posición espiritual. Cristo no llegó y se sentó solamente en el trono que Dios le preparó por vencer. No, a Cristo le costó 3 años y medio de ministerio, donde hubieron lágrimas, desencantos. Tuvo que corregir a sus amigos apóstoles. Tuvo que hablarle duro, porque Jesucristo necesitaba desarrollar en la nueva generación de apóstoles, antes de irse, necesitaba corregir, porque Él dijo en Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar un lugar, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Es una posición, porque toda promesa te da una posición. Y sabe que hoy fácilmente se pierde la posición por falta de muchas cosas dentro de la congregación. Hoy encontramos a un liderazgo totalmente endeble a nivel mundial. Y estamos hablando tanto del paso generacional, de la gente que viene detrás de nosotros, pero estamos viendo que la nueva generación le hace falta entrarse en la palabra, dominar la escritura, volver a la senda antigua que no ha pasado de moda. Mire, usted como pastor, como líder, puede tener 1000 estrategias para hacer crecer su grupo o la iglesia. Pero si dentro de esa estrategia no está la oración, no está el ayuno, no está la congregación, no está la lectura de la palabra, tales estrategias solamente son humanas. No habrá transformación absolutamente de nada. La oración, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el congregarse en la iglesia, el hablar en lenguas, no ha pasado de moda ni pasará de moda. Toda estrategia a esta época que vivimos, y en este siglo que vivimos, y en este tiempo que vivimos, tiene que ir acompañada de la doctrina de la palabra de Dios, para que la promesa tenga validez y tenga una posición especial. No pierda su posición como líder dentro de la iglesia. No pierda el lugar donde Dios lo ha puesto. Dios te ha puesto en ese lugar porque primero Dios ha confiado y ha creído en ti. 2, Dios sabe que tú lo puedes hacer. Dios sabe que dependerás de Él para las nuevas ideas, las nuevas formas. Dios sabe que aunque seas débil, has puesto tu debilidad en sus manos, y aunque seas ignorante en algo, has buscado la sabiduría de parte de Dios, y Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás. No fue el hombre, fue Dios. Por lo tanto, honra la posición que Dios te ha dado. Toda promesa tiene una posición especial. Esta promesa, en 3:14 de Apocalipsis en adelante, Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo prefiero que seas caliente o frío, pero no seas tibio. Porque cuando no estamos centrados en las cosas de Dios, podemos perder la posición que Dios nos ha dado como privilegio. Hay quienes desprecian el privilegio que Dios les ha dado y lo pierden con rapidez. Lo pierden con rapidez. Es un lugar de honra cuando Dios te pone en un lugar escogido. Mire, el lugar escogido donde Dios pone a Adán y a Eva era el huerto del Edén. Dios mismo había preparado todo. Era el mejor lugar. Dios te tiene en un lugar correcto. Quizás y no quizás Dios te tiene hoy para que cumplas el propósito por el cual Dios te ha puesto en este tiempo, en ese lugar. ¿Por qué no vio a otro? Porque te vio a ti. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Apocalipsis capítulo 3 del 14 en adelante. Una iglesia que se jactaba por lo que tenía. ¿Cuántas iglesias hay hoy que se jactan por lo que tienen? Como si lo que tienen te va o les va a llevar a la vida eterna. Y usted escucha a la gente: no, es que yo soy de tal iglesia, es que yo vengo de tal iglesia, es que mi pastor. Mira, hermano, no es la iglesia ni tampoco es el pastor, es la presencia del Espíritu Santo. No importa en el lugar más humilde, no importa con los hermanitos más humildes, no importa si no hay ningún profesional dentro de la congregación. Lo que se quiere es que tenga una congregación en el Espíritu, con el fuego del Espíritu Santo de Dios. De nada sirve lo que una congregación pueda tener. Y la Odisea se jactaba de tener mucho, pero Dios a través del mensajero le dijo: tú tienes una necesidad muy grande y no te has dado cuenta que eres un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico y para que te vistas con vestiduras blancas y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Había un gran problema en la visión espiritual de la iglesia de la Odisea. Pero el Señor en el capítulo 3, versículo 21 de Apocalipsis, les da una palabra poderosa y le dice: al que venciere se sentará conmigo en mi trono como yo he vencido. Para poder llegar al trono, y el trono significa una posición especial, para poder llegar a una posición especial, primero hay que pelear la batalla aquí en la tierra. No tenemos que ser de dos caras, no tenemos que tener levadura, tenemos que ser de una sola pieza delante de Dios. Una posición especial. Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Dos cosas: para que lo labrara y lo guardase. Escuche, cuando Dios te da una posición especial, también te asigna funciones. La posición no solamente es privilegio, la posición no solamente es honra, la posición no solamente es para que te vean, la posición no solamente es para decir yo soy parte de un liderazgo. La posición te da responsabilidades y funciones. El Señor puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, sí, en una posición muy especial, pero le dijo: para que lo labres y lo guardes. Efesios 2, de 4, 5 y 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. La posición que Dios te ha dado hoy. La posición te da responsabilidades. Dos cosas dijo Dios al hombre y a la mujer que puso en una posición especial: quiero que lo labren. Estarán ahí para que lo labren, y estarán ahí para que lo guarden. Hablemos de las funciones, porque a mucha gente le gusta la presunción de liderazgo desde un punto de vista para que lo vean. Sí, hermanos, y esto se da en todas las iglesias, en todo el mundo. Hay líderes que quieren ser vistos por los demás, y hay líderes que usan mal su liderazgo para oprimir a la gente. Hay líderes que tienen influencia negativa para el pueblo, como los 10 espías. Hay líderes que no usan correctamente los dones y talentos que Dios les ha dado. Hay líderes manipuladores. Todo eso hay, hermanos. Y esto en las grandes esferas. Nadie escapa a esta realidad. Hay gente que tienen liderazgo, sí lo tienen, pero no lo usan correctamente. Lo usan negativamente. El liderazgo tiene que ir unido a la visión del pastor de cada iglesia. No puede haber un líder que tenga una visión diferente a la del pastor. Porque el día que eso ocurre, hermanos, son dos cabezas, y todo lo que tiene dos cabezas es un fenómeno. Hablemos de las funciones, porque hay gente que le gusta el privilegio, pero no les gusta las funciones. Recuerdo un día que llegué a una actividad en Templo Libertad. Mi pastor Luis Rosales, había un evento en la iglesia, y como diácono debía estar temprano, porque es una de las responsabilidades y funciones de todo diácono y de todo líder. Deben ser los primeros en estar en la iglesia, no deben venir de último, a menos que se presente algún acontecimiento de esos improvistos.
Llegué a la iglesia después de un día de trabajo y el foco del centro del templo se había quemado. Y era notable la oscuridad que había. Y el pastor me dice: coge esa plata y anda al centro y búscate un bombillo, búscate una escalera grande, alta, que está allá atrás, y cambia ese bombillo. Y yo pensé, yo no soy electricista. ¿Qué le pasa al pastor? Yo vine preparado para presidir el culto de esta noche. Hoy es un culto muy especial. Eso lo pensé, porque ¿qué líder no piensa cuando el pastor le da una instrucción? Hay líderes que no les gustan las instrucciones, pero van a aprender en el nombre de Jesús que no es que estamos contra ellos, es que queremos enseñar, que es muy diferente. Yo tomé la moto, me fui a hacer el mandado, y cuando volví ya el pastor tenía la escalera puesta muy alta, porque el templo es alto, y me tocó subirme hasta allá con un miedo más horrible. Cambié el bombillo y cuando terminé estaba sudadísimo, y me dice el pastor: ¿ya terminaste? Y digo, sí. Dice, bueno, prepárate, quiero que me ayudes hoy a dirigir el culto. A veces el liderazgo está cubierto de honorabilidad, de privilegios, de honra. No está mal, pero el liderazgo también tiene que tener algo en cuenta, que tiene que realizar funciones. Y las funciones, dice Pablo a Timoteo, que cuando se es diácono se debe hacer bien las cosas. Por lo menos habla del liderazgo del diaconado. Debe hacerse bien, no mediocre, porque usted no está trabajando para el pastor, tampoco está trabajando para la iglesia ni para el concilio. Su trabajo es en el Señor y el Señor te recompensará. Ten la plena seguridad. Yo soy testigo de que Dios recompensa y lo hace de una manera sorprendente. Pero hablemos de estas dos funciones: labrar y guardar el huerto. La palabra guardar en hebreo significa chamar. ¿Qué quiere decir la palabra shamar en hebreo? La palabra shamar es la palabra guardar. ¿Pero qué significa la palabra shamar, que es guardar? Equivale a cercar. Adán y Eva tenían una función en el huerto. La primera era, hablemos de la palabra guardar, que es la segunda, shamar en hebreo, y esto equivale a cercar. Oiga esto. 2, habla de una delimitación de espacio que debe ser resguardado y protegido. 3, habla de vigilar. 4, habla de estar atentos. No estaban en el huerto solamente para comer. No estaban en el huerto solamente para enseñorearse de los animales. No. Estaban en el huerto para que guardaran el huerto. ¿Qué significaba? Ellos debían cercar el huerto. Oiga, debían cercar el huerto. Tenía que haber una delimitación de espacio, tenía que ser resguardado y protegido. Ellos eran los que tenían que guardar ese huerto, defenderlo, protegerlo. Hablaba de vigilancia, la palabra shamar. Ellos tenían que vigilar lo que sucedía en el huerto. Ellos tenían que estar atentos. Nos habla también del cuidado de preservar los alimentos. Miren, ellos tenían que estar pendientes de los árboles frutales. Ellos también, esta palabra shamar también tenía que ver con guardar el mandato sobre los árboles que no debían comer. Tenían que guardar, tenían que obedecer. Dios dejó 2 árboles ahí. El primero, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que de este fue que la serpiente les habló. Pero también había un árbol ahí con mucho poder, que era el árbol de la vida. Y cuando Dios vio que comieron del primero, dijo: mejor lo saco, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y nunca mueran, vivan para siempre. Así que la palabra shamar los obligaba a vigilar. La palabra shamar los obligaba a estar atentos. La palabra shamar, guardar, los obligaba a acercar, a proteger, a guardar y a tener cuidado de los árboles aún que no debían comer. Las funciones a veces, hermanos, son tan discutidas. A la gente no les gustan las funciones, a la gente le gustan más los privilegios. Pero hay funciones que desempeñar en la iglesia. ¿Y quiénes son los llamados a hacer las funciones en la iglesia? Los líderes, el pueblo de Dios. Hoy hay un gran conflicto internacional, mundial, con la iglesia evangélica, con todas. Y es que nos agarró de sorpresa las redes sociales, hermano.
Y hoy, ¿qué es Zoom? Y nos rascamos la cabeza. ¿Y qué es Facebook? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo me meto? Y la gente solamente desarrolla la habilidad más en el WhatsApp de repente para comunicarse. Pero ahorita mismo la forma en que estamos sirviéndole a Dios es a través de las redes. Y usted no puede aislarse a esta verdad, ni puede esconderse a esta realidad. Porque aunque las cosas mejoran, si es que mejoran, el mundo se seguirá manejando de esta manera y de esta forma. La palabra guardar está hablando de un compromiso de responsabilidad de cuidar las cosas que Dios había puesto en el huerto. Las funciones dentro del templo no son para que el pastor las esté haciendo, para que sepa. Los apóstoles, la Biblia dice que cuando hubo crecido la membresía en el libro de los Hechos, las viudas de los griegos se quejaron porque dice que no les repartían a ellas las comidas. Y los apóstoles decidieron por el Espíritu Santo buscar a 7 hombres con características especiales. No dado al vino, maridos de una sola mujer, llenos del Espíritu Santo, que sirviesen a las mesas. Fue un puesto honroso, pero a Esteban le costó la vida. Fue un puesto honroso que de tantos miles de personas, el Espíritu Santo escogiera 7. Uno de ellos, Felipe, un gran evangelista. Cuando Dios te da una posición basada en una promesa, Dios te está dando funciones también que hay que hacer. La iglesia está llena de responsabilidades y compromisos. Hay 3 maneras de lograr que las cosas se hagan, las funciones. Número 1, hay gente que va a tener tiempo de repente para venir y limpiar la iglesia, para preocuparse por el ornato de la iglesia. Esa es una manera. Número 2, hay quienes no pueden porque están laborando, pero ellos aportan dinero. Y número 3, alguien debe estar orando para que esto suceda. Son 3 maneras para que las cosas de Dios funcionen: el que va, el que aporta y las rodillas que están orando para que eso suceda de esa manera. La posición que Dios nos da no solamente es para alardear de lo que somos, sino para servir. Porque el que es llamado para liderizar tiene que saber que ha sido llamado también para servir a los demás, y acarrea un sinnúmero de funciones. Hablemos de la segunda palabra que Dios le dijo al hombre en la posición. Aparte de guardar, le dijo: quiero que labres el huerto. La palabra labrar en hebreo es avad, A-V-A-D. Y la palabra labrar tiene que ver con trabajar o servir. Tiene que ver con arar, cultivar. De otro modo, esta palabra avad es también servir a Dios. Se utiliza a menudo como mantener los mandamientos. También se utiliza a menudo como seguir instrucciones. La palabra avad es la palabra hebrea labrar. Segunda función, primera función de las 2 que Dios le dio en la posición al hombre y a la mujer. Hablamos de que la palabra avad en hebreo es trabajar o servir, arar, cultivar de otro modo. Esta palabra avad es también servir a Dios, y también tiene que ver con instrucciones. Génesis 3, 16 y 17 habla de esto. ¿Qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 33? Porque las instrucciones fueron parte de la posición que Dios le dio. Cada vez que Dios lo tenga en una posición, téngalo por seguro que habrán instrucciones. ¿Qué dice Jeremías 32, 33? Ellos me dieron la espalda
Dice Dios y no el rostro. Aunque les enseñaba enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección. ¡Wow! ¡Qué pueblo el de Israel! Dios tomó tiempo para enseñarles, dice, una y otra vez. ¿Y cómo Dios enseña? Dios enseña de tres maneras. Según mi punto de vista, Dios enseña de tres maneras. Número uno, Dios enseña por su palabra. Porque no solamente quiere que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero también tenemos que escuchar la palabra, porque la palabra nos trae fe a nuestra vida. Dios habla a través de su palabra. Dios habla hoy a través de las señales que están pasando. Mire, cuando yo escucho tanto a un cristiano hablar mal del gobierno, necesita arrepentirse de nuevo. Usted no está aquí para hacer oposición ni para hacer gobierno. Usted está aquí para orar por el gobierno. Cuando yo escucho a un cristiano hablar mal de sus autoridades locales, tiene que volver a arrepentirse. Porque usted no está aquí para ver qué hace el gobernador, el alcalde o el representante. Usted está aquí para doblar rodillas por las autoridades para que tengamos buenos días, dice la palabra del Señor, días de refrigerio. Cuando usted escucha hablar más de la pandemia que de Cristo a un cristiano, tiene que volver a arrepentirse de nuevo y nacer de nuevo. Porque lo que hoy sucede no es algo que la iglesia lo ha tomado de sorpresa. Está escrito en la palabra. Léala y sabrá de Mateo 24 en adelante que esto fue dicho hace años por Jesús. Seguir instrucciones. Dios le dijo a Jeremías: yo les he enseñado una y otra vez, y ellos, en vez de darme el rostro, me han dado la espalda. ¿Sabe que es difícil cuando alguien te da la espalda y no el rostro? Cuando tú tratas de enseñar. ¿Y cómo tú le puedes dar la espalda a alguien? Es un acto de poco me importa. Cuando alguien te está enseñando la palabra y tú le das la espalda. Jeremías 32:33 dice que Dios trató de enseñarles una y otra vez, pero el pueblo, en vez de darle el rostro, le dio la espalda. Hoy se cuestiona tanto en las redes sociales y más por la vía WhatsApp. A veces nuestros líderes nos mandan anuncios, los pastores mandamos anuncios a la congregación, y hay gente que lo lee. Y simple y sencillamente pasan 24 horas y nunca responden. Eso es un acto de dar la espalda a una instrucción. Y hay que volver a arrepentirse y hay que volver a nacer de nuevo, porque eso es una actitud totalmente falta de humildad. Las instrucciones, por lo general, no son agradables a los oídos. Pero yo me pregunto algo: ¿por qué en su área de trabajo, cuando el jefe te da una instrucción, sí estás pendiente? Porque de ahí depende tu salario, ¿verdad? Pero cuando el pastor da una instrucción, ¿cuánto nos cuesta atender y obedecer? Y en vez de dar el rostro, Dios dijo: me dieron la espalda. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es la acción de proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona. Esas son instrucciones. Dios quería traspasar una instrucción al hombre de la posición. Y le dijo: no solamente es la posición, tienes que labrar y guardar. Pero ahora, escucha, puedes comer de todos los árboles que hay aquí. Oh, tremendo, gloria a Dios. Yo dije: Adán y Eva, que no gozaron durante mucho tiempo. Pero también vino una instrucción. Y aquí es donde ellos de repente fallaron. Porque ¿cuál fue la instrucción? Del árbol, de este árbol, yo me imagino que Dios se lo presentó. Mira, aquí está este árbol. El árbol del bien, de la ciencia y del mal, y el árbol de la vida, no lo coman. La pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Dios dejó esos dos árboles ahí? Te explico algo.
Dios lo primero que probó en el hombre fue su obediencia. A veces Dios pondrá las cosas malas, entre comillas, que no nos permite tocar, pero las pondrá cerca de nosotros para probar nuestra obediencia. Simple y sencillamente Dios pudo haber quitado esos 2 árboles del huerto del Edén y dejar a los hombres en la posición con un privilegio muy... No, Dios dejó los árboles ahí. Hay cosas que están muy cerca de nosotros que Dios no nos permite acercarnos ni tocarlas, porque Dios quiere ver de nosotros obediencia. ¿Qué es una instrucción? Es la acción de proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencia a una persona. Recibir instrucciones trae 3 grandes beneficios. Mire de lo que yo me pierdo cuando no recibo instrucciones. Dios es bueno, sonría que el Señor le ama. Cuando yo recibo instrucciones, yo recibo 3 beneficios. Número 1, demuestra su madurez. Sí, cuando yo recibo instrucciones, yo demuestro madurez en el Señor. No me molesto. No soy como un ají brujito. No ando como con una bomba de tiempo. No ando caminando en un lugar minado. Porque cuando Dios te ha dado una posición escogida, Dios quiere que las instrucciones te traigan beneficios. Y cuando hay beneficios, producto de que oímos la instrucción de Dios, lo primero que uno demuestra es una madurez. Yo quise estar cuando leí el pasaje de que cuando Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántos han leído eso? Sí, amén. Yo un día cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Pedro, Pedro, ¿qué tú sentiste cuando Jesús te dijo, apártate de mí, Satanás? Usted puede ver a Pedro, búsquelo en la Biblia. Recibió su azote, recibió su corrección, recibió la instrucción. ¿Y qué demostró? Madurez. Hoy tú le haces así a un líder, ¡ay! Y hay muchos líderes respondones y hay que tener cuidado con esto. Este negocio no es humano, este negocio es divino. Yo estoy solamente de paso y me ha correspondido enseñar, y lo voy a hacer con hidalguía bajo el temor de Dios. Cuando a usted se le llame la atención, escuche instrucciones, porque ellas te darán madurez. Usted no puede estar patinando en el mismo hielo toda la vida. Usted no puede estar cayéndose en el mismo hueco toda la vida. Tiene que demostrar madurez al oír las instrucciones. Segundo beneficio de oír instrucciones, da un buen ejemplo a quienes están siguiéndonos. Usted sabe cuánta gente le está mirando por la posición donde Dios lo tiene. El hecho de ser cristiano es una posición que Dios te ha dado en esta comunidad, en esta provincia, en este país, donde quiera que usted viva. Y hay gente que no es cristiana, que no asisten a una iglesia, pero están, ojo al Cristo, cómo tú andas. Ojo al Cristo, cómo tú hablas. Ojo al Cristo, cómo te vistes. Están listos para señalar, ahí están. Pero cuando uno escucha, no con la espalda, y quiero que lo lea después, Jeremías 32:33. Hay gente que le oye con la espalda a Dios y no con el rostro. Pero cuando yo recibo instrucción, yo doy un buen ejemplo a los que me están siguiendo. Los primeros que te siguen son tus hijos. Aquí yo tengo 2 hijas que me siguen. Ellas están viendo lo malo, saben cuando estoy molesto, sabe cuando estoy airado, sabe cuando algo no me gusta, sabe cuando no es correcto alguna situación, y ellas son las que están viendo mi actitud. Y mi esposa, por supuesto. Seguir instrucciones, damos un buen ejemplo a quienes están siguiéndonos. Si usted es líder, hay mucha gente que le está observando en la iglesia. Y por eso la posición que Dios te ha dado no solamente es una posición de privilegio, es una posición también de funciones, pero de recibir instrucciones también. Y número 3, aprender a oír instrucciones. El tercer beneficio es que aprendemos a confiar en otras personas. Usted tiene que aprender a algo,
que usted no lo puede hacer solo toda la vida algo. Usted necesita de la gente. Yo como pastor, usted cortaría miembros importantes espiritualmente hablando si yo no tuviera un liderazgo. Usted me cercena el liderazgo y usted me deja sin manos, sin pies, sin oídos, sin ojos. Todo pastor necesita siempre un equipo de trabajo. Si no, pregúntele a Moisés cuando subió al monte. 2 le tomaban las manos y uno estaba allá abajo peleando, llevando al pueblo a la victoria contra los amalecitas. Hay que aprender a confiar en otras personas. Cuando oímos instrucciones, aprendemos a convivir con las demás personas, a tener una buena relación humana con las demás personas. La promesa que Dios le dio a Adán y Eva, le dio un lugar especial. Le dio funciones. Labrar y guardar. Le dio instrucciones. Pero la promesa también habla de algo que perdieron. La promesa se puede perder. Y hay varias razones por las cuales la promesa se puede perder. ¿Por qué ellos perdieron la posición que les dio la promesa? 1, ellos perdieron la posición de la promesa porque perdieron el temor a una orden divina. Qué difícil es cuando el temor de Dios ya no está en el corazón del hombre. Alguien dijo que el temor de Dios es como el freno que ponen a los caballos, a las bestias, para aguantarnos de hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Cómo se puede perder la posición que te da la promesa? Por falta de temor divino. Cuando ya no discernimos las cosas buenas y las cosas malas. Y cuando llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Cuando aún ni lo que está sucediendo nos da temor en nuestro corazón. En vez de estar acercándonos más a Dios y erguid vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca, mucha gente ha empezado a pecar en plena pandemia y apartarse de Dios y hacer las cosas que a Dios no le agrada. Hermanos, y no es solamente temor a la pandemia, es que ya se acostumbraron a no estar en los cultos. Pero pastor, es que hay que cuidarse. Claro que hay que cuidarse. Si tú te vas a una montaña y te metes a una cueva ya solito, bueno, yo diría, bueno, se está cuidando. Pero hay gente que sale a diestra y a siniestra y andan en sus negocios, pero en los negocios del Padre no pueden estar 1 hora, 1 hora y media. Le tienen más temor a lo que sucede aquí adentro de la iglesia que lo que puede suceder en un bus, que lo que puede suceder con gente que entra y sale a la casa, con lo que puede suceder en las compras al supermercado o el contacto con alguien. Se ha perdido el temor, y cuando se pierde el temor, se pierde la pasión por estar en la casa de Dios. Esta pandemia no vino para que la gente, cuando se pueda llegar a los cultos, deje de venir a los cultos. No, esto no vino por esto. Esto vino en fiel cumplimiento de una palabra profética dada por Cristo, hablando de las pestes. Esta pandemia lo que debe provocar en la iglesia es que de ahora en adelante, cada vez que la iglesia pueda congregarse, siempre y cuando se guarden las normas de bioseguridad, la iglesia debe estar en la casa de Dios, buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, viendo las cosas que acontecen, porque pronto aparecerá el deseado de todas las naciones. Y esto lo que ha traído es hermano, esto ha traído hermano, la gente ha corrido, y muchas iglesias a nivel mundial, los hermanos ya les va a costar regresar a la iglesia, porque se acostumbraron, han perdido el temor. Cuando se pierde la posición dada por la promesa, se pierde por falta del temor a una orden divina. También perdieron el anhelo de la presencia de Dios. Y esto es terrible, cuando ya no anhelamos la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios pasa a ser parte de la vida cotidiana, pero no lo más importante. Cuando la presencia de Dios, si la sientes o no la sientes, te da igual.
Cuando no hay pasión por sentir las cosas de Dios. Antes se cantaba más de 1 hora, hermano. ¿Usted se acuerda? En las campañas la gente sudaba, gritaba. Hoy, aunque tú le pongas aire acondicionado a la iglesia, a veces la gente no quiere cantar. Antes, hermanos, el movimiento evangélico empezó con gente que fueron aserradas. Dice la Biblia que fueron lanzadas a los leones. Los apóstoles, algunos fueron crucificados cabeza para abajo. Otros le quitaron la cabeza, fueron decapitados. Otros los tiraron al circo romano y hacían de ellos la más vergüenza posible pública. Otros fueron, hermanos, desterrados como, aleluya, como Juan, el que escribió el Apocalipsis. Y muchos, hermanos, la mayoría de ellos pagaron con sangre el hecho de ser evangélicos. Hoy, con una peste que es cumplimiento profético, ya hemos perdido el temor a la presencia, hemos perdido el temor a una orden divina y hemos perdido el anhelo de la presencia de Dios. Usted me dirá, pastor, es que yo en mi casa estoy. No, hermano, no es igual su casa que la casa de Dios. No es lo mismo. La casa de Dios es el lugar escogido por el Señor. Mire lo que dice el salmista. Aleluya, mire lo que dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Aleluya. Este es el lugar que Dios ha escogido, y en cada lugar Dios tiene un lugar escogido y escogidos, aleluya, en un lugar con un propósito para que adoren su nombre. ¿A quién tengo yo? Salmo 33, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando se pierde la posición dada por una promesa, la perdemos porque no hay temor a una orden divina. La perdemos porque hemos perdido el anhelo a la presencia de Dios. Dice la Biblia que se escondieron. Hay gente hoy que se esconde de la presencia de Dios. Y ellos se escondieron porque estaban desnudos, y Dios, que acostumbraba a hablar con ellos todos los días a la luz del día, y como una suave y bella brisa, la voz de Dios se oía en el huerto y hablaba con el hombre, aleluya, y hablaba con la mujer. Eso era tremendo. Esa era una relación que nunca sabremos, porque era una relación Dios-criatura directo. Pero un día Dios corrió su voz por el huerto: Adán, Eva. Él sabía lo que había sucedido, pero el hombre sentía un espíritu de culpabilidad, y esto lo llevó a esconderse. Cuando no hay anhelo de la presencia de Dios, el hombre tiende a esconderse de Dios. Cuidado que en este tiempo que Cristo está por venir, la iglesia, en vez de estar más santa, está pecando. Cuidado con los pensamientos, cuidado con los ojos, cuidado con el corazón, cuidado con mis manos, cuidado con mis órganos, cuidado con cada miembro de mi cuerpo, cuidado con mi matrimonio, cuidado con mi vida particular, personal, cuidado con el dinero, cuidado con las cosas, cuidado que algo me está ahogando, el temor y el deseo, el anhelo de estar en la casa de Dios. No te escondas. Debe haber pasión, debe haber temor por las órdenes divinas, así como debe haber anhelo en la presencia de Dios. Habla de lo que se recuperó. Habla de algo que es recuperado y devuelto. La posición, la promesa que te da la posición, habla también de algo que se recupera y se devuelve. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor viene, se cumple la promesa de Génesis 3:15. Gloria a Dios. El enemigo estaba envuelto, dijo un día: puede ser Noé. No fue Noé. Puede ser Enoc. Tampoco. De repente dijo: puede ser Moisés, puede ser Elías, puede ser cualquiera. Pero él no sabía, porque cuando Dios tiene una promesa, la tiene escondida, y en el tiempo de él te la hace llegar. Aleluya. Y Lucas dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando hablamos de posición, de una promesa que te da una posición, estamos hablando de algo que se recupera y algo que es devuelto. Dios, a través del sacrificio de Cristo, le ha devuelto al hombre el derecho legal de ser llamado hijo, heredero y coheredero de la patria celestial. Jesús recuperó la obediencia del hombre a Dios, porque cuando
Adán pecó. Jesús es llamado en los evangelios el segundo Adán. Cuando Adán pecó, desobedeció. Pero ahora Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si fue cierto que por Adán, el primer Adán, aleluya, se rompió la relación entre creación y Dios, aleluya, ahora la promesa de 3:15 de Génesis se cumple en los evangelios, aleluya. Y después de Malaquías vienen los evangelios con el nacimiento de Cristo. 600 años más tarde de Isaías profetizar, ahora nace la profecía hecha una verdad y una realidad. Y ahora por la obediencia de Cristo, ahora nos hace constituidos justos delante de Dios. Lo que hizo Adán en desobedecer, Jesús lo volvió a recuperar. Y dice: Adán desobedeció y Jesús es llamado el segundo Adán. Ahora yo obedezco y le regreso al hombre su estado original. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si por la desobediencia de un hombre llamado Adán todos fuimos pecadores, así también por la obediencia de Jesús los muchos constituidos justos. La humillación de Cristo lo llevó a obedecer. Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hay una posición dada por una promesa, el Señor nos hace recuperar y nos devuelve lo que hemos perdido. La humildad de Cristo lo llevó a la obediencia. El padecimiento en Cristo nos enseña a obedecer. Hebreos 5:8. El padecimiento en Cristo nos lleva a obedecer. El próximo miércoles, si Dios nos lo permite, porque el próximo culto será el viernes, pero aquí en la iglesia. El próximo miércoles les termino el tema. Lo dejamos hasta ahí, esperando en Dios que usted tenga una excelente noche. Que el Dios Todopoderoso le bendiga de una manera sobrenatural y especial. Que su alacena sea llena con abundancia. Que su harina y su pan nunca escasee. Que el aceite jamás se vaya de su casa. Que la presencia del Señor, el temor de Dios sobre su vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Recuerde que lo que perdió el primer Adán por su desobediencia, el segundo Adán nos los volvió a recuperar y a devolver por la obediencia. Dios les bendiga a todos. Gracias por permitirme una hora entrar a sus hogares y entrar a sus redes telefónicas. Que el Dios de paz, que el Dios de las montañas, Altísimo, sea sobre todos ustedes. Recuerden siempre, Dios tiene el control de todo. Saludos y bendiciones.